Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo análisis. El día de hoy vamos a hablar de acciones argentinas, vamos a ver qué sucedió en la jornada de hoy y cómo el Merval logró diferenciarse de Estados Unidos. Fíjense, esto es Estados Unidos, el S&P 500, un mercado muy aburrido el día de hoy, un mercado neutral, incluso ligeramente bajista, con muchas acciones grandes corrigiendo en la jornada de hoy. Sin embargo, fíjense lo que fue Argentina el día de hoy. Lunes, realmente una fiesta, un mercado alcista. Muy buen día para las acciones argentinas. Muchos lo atribuyen a lo que sucedió ayer en la ciudad de Buenos Aires, el batacazo del oficialismo consolidándose como la principal fuerza política. Una vez más, ya lo había demostrado en estas últimas semanas en las provincias argentinas, ahora en Ciudad de Buenos Aires, y ya el mercado espera lo mejor para las elecciones de medio término. Esto causa cierta, bueno, una estabilidad, trae tranquilidad política al Merval, que sabemos que es muy sensible también a las noticias políticas y claramente le viene gustando lo que hace justamente el oficialismo, lo que en este tiempo el Merval ha estado subiendo, ha tenido muy buen comportamiento. Así que bueno, esto también es una señal que nos está dando el mercado de que claramente le gusta este tipo de noticias y hoy diferenciándose de lo que fue Estados Unidos. Así que vamos a pasar a ver a nivel técnico qué nos está diciendo justamente el gráfico. Se rompe una directriz bajista, fíjense, esta directriz bajista, hoy la superamos con vela cerrada. Terminó un poco indecisa la jornada, pese a que fue alcista, después tuvo un retroceso a partir de las 3 de la tarde, empezó a retroceder un poco el mercado argentino. Vamos a ver también un poco de estacionalidad. Si nosotros tomamos los últimos 10 años, y esto se los comentaba en el último video, si tomamos los últimos 10 años del Merval, vemos que el 2025 está abajo de todo, está en la última, está en la última realmente, el último rendimiento, el peor rendimiento de los últimos 10 años, es el Merval 2025 a día de hoy. Como se viene comportando el mercado, el Merval argentino es el peor desempeño de los últimos 10 años de la última década, rindiendo un menos 12%. Y esto se debe justamente a toda la gran corrección que hemos tenido en los primeros 5 meses del año. Pero también pueden ver ustedes que los primeros 5 meses del año no suelen ser realmente muy alcistas para el Merval. La fiesta empieza a partir del segundo semestre, donde ahí sí sabemos que la pendiente se acelera hacia el alza. Y acá podemos ver entonces que, bueno, muchos, incluso años que habían empezado negativo o que habían estado negativos, después pasan a estar positivo en la segunda mitad del año. Y también podemos ver en una temporalidad semanal cómo algunos indicadores ya nos están marcando compra, nos marcaron compra la semana pasada con este cierre de vela que fue muy positivo con un cuerpo alcista importante. Ya no queda indecisión en esa vela de la semana anterior, no es una vela indecisa, sino que claramente es una vela alcista con un gran cuerpo y el día de hoy arrancamos ya al alza, o sea, una señal muy positiva. También tenemos direccionalidad alcista para las próximas semanas, entonces yo le calculo 6 a 8 semanas el Merval debería reaccionar al alza y nosotros estamos ya saliendo de la parte más baja. Todavía hasta zona de máximos nos queda más de un 20%. Si fuésemos a reclamar esos máximos, hablamos de un 20-21% solamente con el índice, ¿no? Después cada acción individual puede tener un recorrido más importante. Ya vamos a pasar a ver ahora YPF, por ejemplo, que tiene un 30% de potencial si volviese justamente a zona de máximos. Entonces, es una zona que claramente acá estamos en una zona donde se puede arriesgar. Siempre es bueno arriesgar cuando estás en la parte más baja a ir a comprarte a máximos. Ya después cuando vas a máximos, bueno, si vos comprás eh, o probablemente supongamos que estemos en esta zona, ya ahí probablemente no sea tarde, pero sí vas a ir con mucho más riesgo y te puede pasar lo que les pasó a muchos hace algunos meses, que compran por FOMO, compran por euforia, compran porque ven un TikTok que dice las acciones argentinas están subiendo, las acciones argentinas rinden muy bien. Generalmente cuando todo está positivo, hay muchas noticias en todos lados, sale que es una gran oportunidad de invertir, pero ahí es cuando vos sos la liquidez de salida de los grandes o la liquidez de salida de los otros que ya van comprados de más abajo. Entonces después te puede volver a tener algún tipo de retroceso y vos te quedás enganchado en la parte más alta. Entonces siempre va a haber que
tratar de comprar en las correcciones, siempre tratar de comprar en las correcciones. Comprar en las caídas dentro de una tendencia alcista. Nosotros vemos que la tendencia de mediano a largo plazo todavía sigue siendo alcista, por más de que, como les digo, ahora podríamos entrar en un gran ABC para después sí terminar saliendo al alza. Entonces, estas son figuras muy comunes, el patrón ABC. De hecho, acá mismo el propio TradingView te trae justamente los patrones correctivos A, B y C. Y después una continuación alcista de tendencia. Entonces, esto tranquilamente puede suceder y si nosotros estamos en la onda B, bueno, sería este tramo el que uno podría operar justamente las acciones argentinas. Y ya cuando estés acá, bueno, decir si el Merval puede continuar, hay que ver la fuerza, o si por el contrario te empieza a mostrar cierta debilidad, cierta toma de ganancias. Bueno, acá tenemos a YPF que tiene hasta máximos un 33,4% en pesos, actualmente cotizando 43.000 pesos por acción, y vemos que ahora se está enfrentando a una gran resistencia por negociación de acciones. Es el área más negociada de acciones del pasado, y vemos que ahora le puede llegar a ser algún tipo de resistencia. Ha tenido un movimiento alcista bastante importante, ya de un 25% ha subido YPF, y en esta zona, bueno, puede encontrarse con cierta resistencia, así que en esa zona habría que tener cuidado justamente de esperar alguna confirmación antes de realizar alguna compra, si es que no venís comprado de más abajo. En mi caso ya vengo comprado de más abajo y claramente estoy viendo esta zona de los 44.000, 44.500 como una posible resistencia del precio. ¿Qué debería hacer YPF para darnos una compra mucho más segura? Bueno, debería aguantar esta zona. Fíjense que cada vez que toca esta línea se puede venir para abajo. Entonces, si vemos que toca esta línea y se nos viene para abajo, bueno, sería claramente una señal de no compra por el momento hasta que haga un piso, agarre fuerza y pueda romper esta resistencia. O, por el contrario, posicionarse por encima de las áreas de volumen importante. Lo ideal sería que el precio haga esto, se posicione por encima y en este punto nosotros incorporarnos a un nuevo movimiento alcista. Como repito, si no venís comprado de más abajo. En mi caso vengo comprado más abajo y no voy a vender por el momento porque la temporalidad semanal todavía me marca mucho desarrollo alcista. De hecho, recién agarra direccionalidad alcista esto, entonces en un semanal podría haber un movimiento de este estilo. Estamos por la parte más baja, de hecho estamos a precios de febrero. Si nos vamos a ver, estamos por esta zona, precios de marzo, 6 de marzo, por acá también 14 de marzo en zonas de mínimos. Después el mercado cayó más, por supuesto, pero debido también a la situación macroeconómica que tuvimos el desplome en Estados Unidos por el tema de las tarifas, entonces se pudo haber extendido un poco más la corrección, pero todavía estamos en zona de mínimos, entonces claramente no veo una toma de ganancias total. Sí puede ser una toma de ganancias parcial a medida que vaya subiendo, pero manteniendo sobre todo la visión en temporalidad semanal, esperando un movimiento más importante. Bueno, fíjense, el Grupo Financiero Galicia ya está por encima de las resistencias, así que esto es muy positivo, pero todavía no tenemos fuerza. Es decir, el movimiento sigue en una especie de movimiento lateral, en un rango que está desde hace muchísimo tiempo, en un movimiento de rango lateral. Para mí, bajo mi punto de vista, esto va a ser una acumulación y a partir de ahí el precio, si se mantiene por encima de estos soportes, puede iniciar un movimiento alcista importante, también respetando la direccionalidad alcista del gráfico semanal. Así que todavía tenemos tiempo en una temporalidad semanal. Acá vemos que recién nos dio compra la semana pasada, agarró una direccionalidad alcista la semana pasada y se mantiene en el mediano y largo plazo dentro de la tendencia alcista sin perderla. En general, todos los bancos están muy positivos. Fíjense, esto es Grupo Superville, también este es un misil. Cuando arranca esta acción, realmente es una locura las ganancias que deja este papel. Así que muy bien también, por encima de las áreas de volumen más negociadas. Entonces esto, cualquier retroceso, hay que vigilar que no pierda los soportes y son zonas de compra para aprovecharse después de algún tipo de movimiento alcista. Así que por el momento Superville también es una de las que estoy vigilando y hacia máximos todavía le queda un 28%. Así que muy bien por este papel también. Bueno, fíjense, este papel que es Transener, esta empresa
que ha logrado llegar prácticamente a zona de máximos, apenas le falta un 10% para llegar a máximos, y además de eso es un movimiento muy interesante para estudiar. Un primer impulso al alza, fíjense cómo desarrolla este movimiento alcista y a partir de ahí se topa con esta directriz bajista que tenía de mediano plazo y empieza una consolidación, una especie de banderín, una especie de ABC correctivo que después finaliza y empieza a rompe con esta resistencia por área de volumen de negociación de acciones más importantes, el famoso POC, y a partir de ahí desarrolla un movimiento tan grande como el anterior. Entonces, fíjense que esto nos marca y es un movimiento muy común en el Merval. El Merval hace estos movimientos en 3 impulsos y te hace prácticamente todo el movimiento alcista, en 3 ondas o en 3 impulsos. Entonces, el primero alcista, después te consolida, te corrige, pero sin desplomarse. Y a partir de ahí, una vez que arranca, bueno, ya podés estar seguro o estar atento de que puede venir un movimiento tan grande como el anterior. Y esto lo está haciendo, por supuesto, ahora YPF, que van a enfrentarse con estas directrices bajistas de mediano plazo, como los estabas viendo. Entonces, si nos volvemos, por ejemplo, a YPF, claramente veíamos que tenemos la directriz bajista en la cual YPF va a ir a encontrarse en algún momento. Entonces, si el precio a partir de ahí no cae, no se desploma como acá que subió, tocó y automáticamente se fue para abajo, en cambio, si llega a esa resistencia, que además nos coincide con las áreas de volumen importantes, que estamos hablando de los 44.500 más o menos, y el precio no se desploma, sino que corrige de manera controlada, después se nos gira al alza, bueno, puede ser una señal de un movimiento tan grande como este primero, que podría llegar a ser en torno a un 30-32%. Entonces tendríamos este primer movimiento, después tendríamos un segundo movimiento correctivo, controlado sin que nos desplomemos, y después finalmente tener un movimiento igual al primero que nos llevaría por encima de la zona de los 50.000 pesos por acción, superando este otro máximo relativo, muy cerquita de máximos. Entonces, este puede ser un escenario si se repite lo que hace Transener, y este es un, eh, un patrón muy común en el Merval. Así que por el momento seguimos siendo alcista, hay que ver dónde se frena. A partir de ahí ustedes saben que puede venir algún tipo de corrección, que puede durar una semana, por ejemplo, y después la semana siguiente ver si arranca nuevamente el alza. Bueno, ya estar atento porque puede ser un movimiento tan grande como el primero. Bueno, acá tenemos a Pampa Energía, que es básicamente la misma explicación que di para YPF, simplemente acá estamos un poquito mejor porque fijémonos que ya ha superado estas resistencias. Entonces, ya superó las áreas de volumen más negociadas de acciones que están por la zona de los 3.740. Simplemente ahora estaría muy bueno, si viene algún tipo de corrección, que siempre respete esta zona y que no se vuelva a meter por debajo. Eso es lo único que hay que vigilar con Pampa y por el momento mantenerla. Bueno, me pasa a analizar Vista Energy, que es una acción que, si bien no cotiza en el Merval, ustedes me la han pedido mucho, sí tiene sus negocios operando en Argentina, así que vamos a ver esta acción que forma parte del portafolio de muchísimos inversores. Bueno, desde el punto de vista técnico, este movimiento sigue siendo alcista. Este movimiento que inicia acá sigue siendo alcista y es un muy buen movimiento. Fíjense que básicamente subió desde la zona de mínimos un 58, un 60% en dólares ha subido esta acción desde el último mínimo que marcó allá por el 9 o 10 de abril. Entonces, sigue siendo alcista, superó muy fácilmente estas resistencias por área de volumen de negociación de acciones, que era un área muy complicada para Vista porque hacía prácticamente, fíjense, desde 15 de mayo del 24 que esa área venía siendo negociada, incluso en varias ocasiones el precio no logró superarla, era una resistencia bastante fuerte, después había sido soporte en múltiples ocasiones, acá también fue una resistencia, acá fue una resistencia, y acá, bueno, finalmente parece que la está logrando superar. Así que es una noticia muy buena realmente para Vista. Creo que el que la tiene podría mantenerla porque el movimiento sigue siendo alcista. El que recién si quiere incorporar, bueno, y ya va un poquito tarde, así que no creo que sea, a mí no me resulta atractivo realmente comprarla en este punto, pero si uno ya va adentro, el movimiento se mantiene por encima de las medias móviles de corto plazo, así que el movimiento sigue teniendo fuerza alcista
hasta que no finalice ese movimiento, bueno, uno la puede justamente mantener. Bueno, ya para cerrar el video, dos cosas que comentarte. La primera es que si te gustaría saber qué acciones argentinas estoy comprando, qué acciones estoy operando yo, el lunes pasado estuve haciendo compras por primera vez, hacía ya muchos meses que no operaba acciones argentinas porque venían en corrección, pero ahora viendo este patrón alcista en un semanal, me decidí por comprar algunas acciones y he transmitido todo en videos para miembros. Así que si te haces miembro del canal vas a poder tener análisis exclusivos de las acciones argentinas y ver justamente qué estoy operando yo, cuáles son las acciones más interesantes. Analicé más de 20 acciones, 20 compañías y les estoy dando seguimiento y voy a empezar ahora todas las semanas a darle seguimiento porque creo que este movimiento tiene potencial para las próximas 6 a 8 semanas. Eso por un lado. Y como segunda cosa, quería decirte que toda corrección a partir de ahora, como el semanal nos marca un movimiento alcista, cualquier corrección que venga va a ser para incorporarse a un mejor precio, comprando a mejores precios. Entonces estoy viendo toda corrección a partir de ahora como una oportunidad para seguir posicionándose, para seguir comprando, porque tenemos la direccionalidad alcista. Entonces, durante este tiempo, uno puede ver correcciones, puede ver volatilidad, sobre todo si Estados Unidos corrige. Y tengan en cuenta que Estados Unidos realmente ya no está tan atractiva en cuestión de precios. Estamos muy cerquita de máximos históricos. Nvidia, por ejemplo, la tenemos en $135, ya prácticamente ahí a nada de máximos también. Tenemos a muchas acciones que han subido bastante. Tesla también, que bueno, le hemos sacado muy buenos rendimientos en este último mes, pero que ya no resultan precios tan atractivos de compra. Y por otro lado tenemos al Merval, que todavía está muy lejos de máximos, entonces la verdad es que es bastante tentador en ese caso, operando siempre en un porcentaje adecuado. Yo nunca recomiendo más de un 20, un 25% del portafolio en Argentina porque hay que entender que es de más riesgo, es un mercado mucho más pequeño, con mucha menor liquidez y eso puede hacer que ante una noticia negativa o ante una toma de ganancias por parte de los institucionales, se drene rápidamente la liquidez y los precios caigan con mucha fuerza muy rápido. Yo mismo he visto caídas del Merval del 50% en un día. Eso pasó en 2019 ante una mala noticia política. Bueno, listo, toma, en un día menos 50%. Se perdió la mitad del mercado argentino en la apertura y no te dio tiempo de salirte. Simplemente cuando abrió el mercado ya había caído un 50%. Entonces, ese es el riesgo principal que existe en Argentina y por eso no te tenés que exponer tanto. Un 25% puede ser un porcentaje bastante adecuado y el resto diversificándolo entre los diferentes mercados y activos. Muy bien amigos, hasta acá hemos llegado con este análisis. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si te interesa que analicemos algún otro activo en los siguientes videos, déjamelo acá abajo en los comentarios y los que más me pidan, por supuesto que los voy a ir analizando. Uno de ellos era Vista, que no lo había analizado en el video anterior y en este video también hice hincapié en esa acción que sé que a muchos les interesa. Así que si tienen algún papel que les interesa, pónganlo acá abajo en los comentarios y no se olviden de darle un me gusta al video, que eso ayuda muchísimo a que le llegue a más personas. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.